Bueno, amigos de Diario, tenemos informaciones económicas de primera magnitud, de gran alcance. Una OPA del BBVA, ya lo habrán visto en nuestros informativos, sobre el Banco Sabadell. Pero ojo con las repercusiones políticas que puede tener todo esto. OPA del BBV sobre el Sabadell y Sánchez, que lleva todo esto a una consulta pública. Ahora vamos a escuchar lo que dice Sánchez de última hora sobre este asunto. Antes quiero saludar a Eugenio Narvaiza. Eugenio, vamos a ver, aquí estamos hablando de una operación bancaria de gran magnitud que supondría la absorción del Sabadell por parte del BBVA. Las repercusiones que esto puede tener en el mercado bancario, en los propios usuarios de estos bancos, en los propios trabajadores también de estos bancos y además la repercusión política que tiene siempre este tipo de operaciones. Tú fíjate la importancia que puede tener esta fusión, que imaginémonos que no sale bien, porque en principio en su día el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Cuerpo, ya dijo que no era muy partidario de la fusión y que por otra parte pues que habría que estudiar bien las condiciones de la misma. Pero ¿hasta qué punto están llegando las cosas en este sentido? Que el pasado 30 de abril a las 8 de la tarde, cuando toda España estaba a punto de coger ese puente de 4 días que acabamos de ocurrir, resulta que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, con lo que yo denominaría casi con nocturnidad y alevosía, pues dio el visto bueno al hecho de que se pudiera producir la fusión, dando a entender que tendría que ser el gobierno el que la aprobara y que diera lugar al desarrollo de la misma. Pero ¿qué sucede? Esta fusión del Banco Bilbao con el Banco Sabadell, y recordemos que el primer banco en España que llevó a cabo fusión fue el Banco Bilbao, precisamente con el Banco Vizcaya y posteriormente con Argentaria, pues va a ser controvertida teniendo en cuenta que el Banco Sabadell, y todos nos acordaremos que recientemente ha decidido retornar con su sede social de Valencia a Barcelona, a Cataluña. Eso puede originar, por un lado, que el gobierno esté condicionado con respecto a su opinión, teniendo en cuenta que depende de los votos de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, por un lado, pero en cuanto al Banco Bilbao Vizcaya también se pueden producir controversias y contradicciones, teniendo en cuenta que el BBVA es la joya de la corona, entre otras cosas, del Partido Nacionalista Vasco, que recientemente ha cambiado de presidencia, con lo cual los intereses de los partidos nacionalistas de ambas comunidades autónomas pueden provocar un choque político y casi económico absolutamente importante, ¿no? Claro, estamos hablando, por eso decía, de la derivación política de todo este asunto. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene esto del Sabadell en el entorno político que está apoyando a Pedro Sánchez, que lo comentabas tú también, Esquerra Republicana, Junts, el reciente, digamos, retorno de la sede o parte de las sedes del Sabadell a Cataluña, ¿no? Después del golpe del 2017. Por eso esto tiene una derivación política evidente en el gobierno de Pedro Sánchez, Eugenio. Centrémonos, por ejemplo, en una de las condiciones que ponía el Partido Nacionalista Vasco para el apoyo a Pedro Sánchez posterior a la moción de censura y que se ha ido manteniendo en el tiempo con respecto al apoyo del nacionalismo vasco a Pedro Sánchez para que se mantenga en la presidencia del gobierno. Y era que cierta capacidad operativa del Banco Bilbao Vizcaya retornara de Madrid, en este caso, a la sede de Gran Vía 1 en la capital vizcaína, en Bilbao. Hay que tener en cuenta que el BBV pues, ha venido atravesando graves problemas en sus filiales de Turquía y en su filial de México, y de alguna forma el presidente del BBV, pues una de las soluciones que buscó para salir de ese atolladero que también afectaba su cotización en bolsa, pues fue llevar a cabo esta fusión. Pero ¿qué ha sucedido en todo este tiempo? Dado que la Caixa, después de producirse el intento de golpe de Estado el 1 de octubre, se marchó a Valencia, al igual que el Banco Sabadell y demás, y el retorno del Banco Sabadell a Barcelona, pues indudablemente los partidos nacionalistas catalanes tomarán al Banco Sabadell como algo así, como si fuera el Banco Nacional Catalán, con lo cual yo supongo, y es lógico pensar, que no permitirán la desaparición de la marca ni el hecho de la influencia que tiene este banco dentro de lo que es el sector económico, no ya catalán, sino español, porque hay que recordar
que tanto el Banco Bilbao Vizcaya como el Banco Sabadell están en el top 5 de los bancos españoles. Entonces Sánchez se la está jugando también en su entorno político de pactos con el independentismo en todo este asunto de la OPA del BBV con el Sabadell. Vamos a ver, Eugenio, lo que dice Sánchez últimamente, en las últimas horas, sobre este asunto. Capital humano. Y en este sentido hay 3 apuntes coyunturales que también me gustaría hacer. El primero de ellos tiene que ver con la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. Como saben, hemos conocido hace unos días el informe de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia sobre esta operación. La CNMC ha detectado algunos excesos de concentración en medios de pago, en depósitos, en créditos a particulares y en pequeñas y medianas empresas, y en consecuencia ha dejado la operación sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos durante los próximos 3 años. Los relativos al mantenimiento de las condiciones crediticias a pymes podrían incluso prorrogarse hasta 2 años. Bien, es bien sabido, es bien conocido que el procedimiento establecido en nuestra normativa fija ahora en el Ejecutivo, en el Gobierno de España, en un plazo de 15 días hábiles, decidir si la operación se eleva al Consejo de Ministros, que podrá valorarla teniendo en cuenta el criterio del interés general. Para tomar esta decisión. Claro, dice Sánchez, Eugenio, que ahora tienen 15 días para valorar en el Consejo de Ministros si finalmente aprueban esta OPA, ¿no? Esta absorción del BBVA por parte del Sabadell. Los informes técnicos señalan que no tendría que haber problema, según, utilizando unos criterios puramente técnicos, pero se mezcla el cable político del que hemos estado hablando. ¿Es posible que el gobierno dé luz roja a la absorción? Yo no lo descartaría, o bien el gobierno podría intentar otra cosa, que sería acaparar la presidencia, la nueva presidencia de ese banco saliente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con el Banco Sabadell. ¿Y a qué lo digo? Muchos de los líderes socialistas y ministros que han sido socialistas han tenido su origen en su trabajo, por ejemplo, en el servicio de estudios del Banco Bilbao Vizcaya. Pongo como ejemplo al hasta hace poco ministro Escrivá, que actualmente es gobernador del Banco de España, o en su día, por nombrar un histórico, a Carlos Solchaga. Ahora bien, yo creo que el gobierno tendrá que medir muy bien las cosas, porque desde la Comisión Europea, digamos, personas como Luis de Guindo, el propio Banco Central Europeo, siempre han sido partidarios de una concentración bancaria. Recordémonos lo que decía en su día Luis de Guindos, y por otro lado, pues va a ser complicado que el gobierno, salvo por razones políticas, pues pueda evidenciar el hecho de que el BBVA no pueda llevar a cabo esta fusión. Pero sin duda los condicionamientos políticos y el hecho de las dependencias parlamentarias que tiene Sánchez pueden dar lugar a eso, pero hay que recordar que Carlos Cuerpo, en su día, recién nombrado cuando se anunció esta fusión, y distintos miembros del gobierno pues no eran muy partidarios de ella, con lo cual suponemos que las condiciones serán draconianas. Pero no olvidemos que la Comisión Europea, y concretamente elementos importantes de la Comisión Europea como el Banco Central Europeo y uno de sus vicepresidentes, Luis de Guindos, siempre han sido partidarios de grandes fusiones, incluso de fusiones transnacionales, ¿no? Bien, Eugenio, pues muchas gracias por este interesante análisis sobre lo que puede dar de sí esta OPA del BBVA sobre el Sabadell con su hilo político envenenado. ¿Por qué? Pues por los pactos que tiene Pedro Sánchez con el independentismo y ese deseo del independentismo de mantener vivo el Sabadell como un banco ligado, digamos, a los intereses del mundo independentista catalán. Gracias, Eugenio. Gracias. Hasta otra. Gracias a vosotros. Bien, esto es lo último que tenemos, pero ojo con este asunto porque va a dar que hablar. 15 días se da el gobierno para decidir si da el visto bueno a esa OPA del BBVA sobre el Sabadell. Es diario, es noticia.